En un tiempo mucho antes de la creación del mundo que conocemos, en la vastedad del cielo, Dios, en su infinita sabiduría, decidió crear seres espirituales que habitarían los reinos celestiales. Estos seres, conocidos como ángeles, no eran como los humanos, estaban hechos de pura luz, diseñados para servir y adorar a Dios en completa armonía y devoción. Entre estos ángeles, Dios estableció un orden celestial, una jerarquía perfecta. Algunos serían mensajeros, otros guardianes de los secretos divinos, pero había un grupo especial, un grupo de élite que ocuparía un lugar privilegiado en esta jerarquía, los arcángeles. De entre ellos, Miguel fue elegido para una misión grandiosa. Su nombre, que significa quien como Dios, reflejaba su carácter y propósito. Miguel no fue creado solo para adorar o para llevar mensajes como muchos otros ángeles. No, Miguel fue llamado a una tarea mucho más importante, ser el comandante supremo del ejército celestial. Su misión sería la de proteger los cielos y, algún día, luchar contra las fuerzas del mal que se levantarían contra el reino de Dios. Dios conocía el futuro. Sabía que en algún momento habría una rebelión. Por eso, desde el principio, le dio a Miguel la fuerza y la autoridad para enfrentarse a cualquier enemigo que intentara desafiar su orden divino. Miguel no solo era fuerte en poder, sino también en su fidelidad inquebrantable. Su corazón estaba lleno de amor por Dios, y su única misión era defender su justicia. Así fue como, en los albores de la creación celestial, Miguel fue preparado para una batalla que aún no había comenzado, pero que marcaría la historia de los cielos y de la humanidad. Él sería el escudo y la espada del reino de Dios, un protector incansable de la luz, y el que mantendría la paz en los reinos celestiales. En lo más profundo del cielo, todo parecía en paz. Los ángeles cumplían con su propósito, adorando y sirviendo al Creador en perfecta armonía. Pero, como en toda gran historia, llegó un momento de tensión, un momento donde la oscuridad comenzó a nacer en un lugar inesperado. Lucifer, uno de los ángeles más bellos y poderosos, encargado de la luz y del esplendor, fue quien inició este cambio. Lucifer, cegado por su propia belleza y poder, empezó a preguntarse, ¿por qué debería yo, el más hermoso de los ángeles, servir a Dios? ¿Acaso no podría yo mismo gobernar los cielos? Ese pensamiento, lleno de orgullo y ambición, fue el primero de muchos que lo alejaron de la pureza con la que había sido creado. Con el paso del tiempo, la oscuridad en su corazón creció, y Lucifer, en su deseo de control, comenzó a reclutar a otros ángeles para que se unieran a su causa. Les susurraba palabras de poder, prometiéndoles un nuevo reino donde ellos podrían ser los gobernantes. Una rebelión empezaba a formarse en silencio, y lo que una vez fue luz pura, estaba convirtiéndose en un ejército oscuro de desobediencia. El conflicto no podía permanecer oculto por mucho tiempo. Miguel, el fiel protector del reino de Dios, lo supo. Y aunque su corazón se llenaba de tristeza al ver a tantos hermanos desviándose, sabía que el deber lo llamaba. Él no podía permitir que la desobediencia creciera y amenazara el orden celestial. Así comenzó el primer gran conflicto del cielo. Lucifer y sus seguidores se levantaron con fuerza, intentando tomar el control del trono de Dios. Sus palabras resonaban como relámpagos: nosotros gobernaremos, el poder será nuestro. Pero Miguel, con la espada de la justicia en mano, estaba listo. Él no luchaba solo, detrás de él, los ejércitos celestiales leales a Dios, llenos de luz y justicia, se preparaban para la batalla. Los cielos, que antes habían sido lugares de paz y adoración, ahora retumbaban con el eco de una guerra cósmica. Las alas de los ángeles resonaban como el viento en una tormenta, y las espadas de luz chocaban contra las fuerzas de oscuridad. Miguel, firme y lleno de la fuerza que solo viene de la total obediencia a Dios, se enfrentó a Lucifer cara a cara. Sus ojos, llenos de determinación, reflejaban una verdad inmutable: quien como Dios, gritaba Miguel. Nadie puede oponerse a su poder y su justicia. La batalla estaba en su punto más intenso, y el destino de los cielos pendía de un hilo. Pero Miguel sabía que la victoria no era solo suya, sino del plan divino. Dios ya había decidido el desenlace, y Miguel estaba ahí para ejecutarlo. El primer conflicto celestial estaba en marcha, y pronto se decidiría el destino de Lucifer y los ángeles rebeldes. ¿Qué sucederá en la siguiente fase de la batalla?
La historia aún no ha terminado. Los cielos se oscurecieron mientras los ejércitos de ángeles se preparaban para la mayor batalla jamás vista en el reino celestial. La rebelión de Lucifer ya no era un secreto, se había declarado abiertamente contra Dios, convencido de que podría tomar el trono y gobernar los cielos. Pero Miguel, el valiente arcángel, sabía que la justicia estaba de su lado, y se preparó para enfrentarlo con todo el poder y la autoridad que Dios le había otorgado. Las fuerzas se alinearon. De un lado, Lucifer y los ángeles que lo seguían, llenos de orgullo, miraban con desprecio a aquellos que aún servían fielmente a Dios. Al otro lado, Miguel, con su espada de luz resplandeciente, lideraba un ejército de ángeles que reflejaban la pureza y la justicia del Creador. El choque fue inmediato. Las alas de los ángeles batían con fuerza, y el cielo se llenó de destellos como si rayos se desataran en una tormenta cósmica. Miguel, con su voz potente, exclamó: ¿Quién como Dios? Nadie puede desafiar su gloria y su poder. Sus palabras resonaban como trueno, llenando los cielos con un eco de verdad inquebrantable. Lucifer, con su mirada de furia, respondió: Yo gobernaré este reino, seré como Dios mismo. Sus seguidores lo alentaban, y las fuerzas oscuras se abalanzaron sobre los ejércitos de luz. Era una guerra total, donde las espadas de luz y las alas brillantes chocaban contra las sombras y la oscuridad. Miguel no dudó ni un instante. Con una fuerza que no era solo física, sino espiritual, lideró la carga. Cada golpe de su espada iluminaba los cielos, y cada movimiento estaba lleno de la autoridad que Dios le había dado. Aunque los ángeles caídos luchaban con furia, el poder de Miguel y sus ángeles era superior, pues ellos no luchaban por sí mismos, sino por la justicia divina. La batalla se prolongó, y los cielos vibraban con cada enfrentamiento. Lucifer, aunque poderoso, comenzó a notar que sus fuerzas flaqueaban. Sus seguidores, uno tras otro, caían bajo el poder de los ejércitos de Miguel. Pero Lucifer, lleno de orgullo, se negaba a rendirse. Intentó un último ataque, una embestida desesperada para tomar el control. En ese momento crucial, Miguel se alzó con toda su fuerza. Su espada resplandeció como nunca antes, y con un grito lleno de poder divino, derribó a Lucifer y a sus ángeles rebeldes. El suelo celestial tembló, y un gran silencio cayó sobre los cielos cuando la victoria fue finalmente asegurada. Lucifer, el ángel caído, había sido derrotado. Miguel, en su fidelidad absoluta a Dios, lo había expulsado junto a sus seguidores, arrojándolos fuera del cielo. Lo que alguna vez fue luz ahora había caído en la oscuridad, y Lucifer, quien quiso ser como Dios, se convirtió en el símbolo de la rebelión y el orgullo. La batalla en el cielo había terminado. Miguel y los ejércitos de Dios habían prevalecido, demostrando que el mal nunca puede vencer a la justicia divina. Sin embargo, el conflicto no había desaparecido por completo. Lucifer, ahora conocido como Satanás, buscaría venganza, y la lucha entre el bien y el mal continuaría en la tierra y en los corazones de los hombres. Después de la épica batalla en el cielo, donde Miguel expulsó a Lucifer y a sus ángeles rebeldes, la guerra no había terminado del todo. Aunque el mal fue desterrado de los cielos, las fuerzas oscuras no se quedarían quietas. Satanás, ahora el príncipe de la oscuridad, se enfureció y juró destruir todo lo que Dios amaba, especialmente a la humanidad. Fue en ese momento cuando el papel de Miguel cambió. Ya no era solo el defensor de los cielos, ahora tenía una misión aún más importante: ser el protector del pueblo de Dios en la tierra. En las antiguas escrituras, encontramos a Miguel vigilando y defendiendo a Israel, el pueblo elegido de Dios. En el libro de Daniel, se nos revela que en los tiempos de mayor peligro, cuando las naciones enemigas amenazaban con destruir a Israel, Miguel se levantaba como un guardián poderoso. Se le describe como el príncipe celestial que lucha a favor del pueblo, un guerrero invisible pero presente en cada batalla. Uno de los momentos más significativos es cuando, en el libro de Daniel 10:13, el profeta tiene una visión. En ella, un ángel le revela que las fuerzas del mal han intentado detener la respuesta a sus oraciones. Sin embargo, fue Miguel quien intervino y enfrentó al príncipe de Persia, un poder oscuro que obstaculizaba los planes divinos. Gracias a la intervención de Miguel, el mensaje de Dios pudo llegar a Daniel. Este acto no fue aislado.
A lo largo de la historia de Israel, Miguel permaneció como una figura constante, un escudo divino que protegía al pueblo de los enemigos tanto visibles como invisibles. En Daniel 12:1, el profeta nuevamente menciona a Miguel, diciendo que él se levantará en los tiempos finales para proteger a los justos en medio de una gran tribulación, asegurando que aquellos que permanecen fieles a Dios serán defendidos por él. Pero la protección de Miguel no solo estaba destinada a Israel. Con el advenimiento de Jesús y la expansión del Evangelio, su misión se extendió a todos los creyentes. En la iglesia primitiva, los cristianos veían en Miguel al gran guerrero celestial que luchaba por ellos en las batallas espirituales. Era el quien enfrentaba a las fuerzas demoníacas que intentaban derrumbar la fe de los seguidores de Cristo. A través de los siglos, los cristianos han invocado el nombre de Miguel como un símbolo de protección contra el mal. En la visión del Apocalipsis, lo vemos nuevamente al frente de la batalla, enfrentando al dragón, el símbolo de Satanás, y asegurando la victoria final del bien sobre el mal. Su espada no solo corta las sombras físicas, sino las espirituales, apartando las influencias malignas que buscan desviar a los fieles. Así es como Miguel, más que un guerrero, se convierte en un símbolo de esperanza, una figura que representa la protección divina en momentos de mayor necesidad. Es el quien está al frente cuando las fuerzas del mal intentan derrumbar a los hijos de Dios. Él, con su espada de justicia y su inquebrantable lealtad al Creador, es el protector que no descansa, velando constantemente por el pueblo de Dios en la tierra. En cada época, en cada crisis, Miguel sigue siendo el defensor celestial que lucha por los que confían en el Señor. ¿Y nosotros? Somos llamados a recordar que, así como Miguel protege a los suyos, nuestra fe y obediencia también nos colocan bajo la protección de Dios. Hasta ahora, hemos visto a Miguel como un guerrero celestial, blandiendo su espada de luz contra las fuerzas del mal, expulsando a Lucifer del cielo y protegiendo al pueblo de Dios con una valentía incomparable. Pero lo que hace a Miguel el más fuerte de los ángeles no es solo su poder físico, no es su capacidad para luchar en las grandes batallas celestiales. No, su verdadera fuerza proviene de algo mucho más profundo, su inquebrantable lealtad y obediencia a Dios. La fuerza de Miguel no reside en la habilidad de derrotar a sus enemigos, sino en su completa sumisión a la voluntad divina. Mientras que Lucifer cayó debido a su orgullo y deseo de poder, Miguel representa lo opuesto, la humildad perfecta. Nunca cuestionó su lugar, ni buscó la gloria para sí mismo. Desde el primer momento de su creación, Miguel entendió una verdad fundamental: ¿quién como Dios? Esta simple pero poderosa pregunta es más que un lema, es el fundamento de su existencia. Cada vez que Miguel se levanta para luchar, no lo hace por ambición ni por demostrar su fuerza. Lo hace porque entiende que la verdadera victoria solo proviene de Dios. En Judas 1:9 encontramos un ejemplo de esto. En esta breve pero poderosa referencia, se nos cuenta que Miguel, al enfrentarse directamente con Satanás por el cuerpo de Moisés, no lo maldice ni lo ataca directamente. En cambio, dice, que el Señor te reprenda. ¡Qué impresionante es eso! Miguel, el más poderoso de los ángeles, confía en la autoridad de Dios por encima de todo. Este acto nos enseña algo crucial: el poder no es nada sin obediencia. Miguel podría haber usado su fuerza celestial para derrotar a Satanás en ese momento, pero eligió dejar el juicio en las manos de Dios. Su fuerza espiritual, su fe en la justicia divina, es lo que lo distingue como el arcángel más fuerte. Su poder viene de su completa alineación con los deseos de Dios. Además, en la carta a los Efesios 6, 10-18, se nos da una imagen de la armadura de Dios, que no es una armadura física, sino una espiritual. Habla de la fe como escudo, la justicia como coraza, la verdad como cinturón y la palabra de Dios como espada. Miguel es el ejemplo perfecto de alguien que lleva esta armadura, no solo en la batalla contra los enemigos visibles, sino también en las guerras espirituales que se libran en lo profundo de las almas. La historia de Miguel nos invita a reflexionar: ¿qué significa la verdadera fuerza? En un mundo que a menudo valora el poder físico, la fama y la influencia, Miguel nos muestra que la fuerza más grande es la del espíritu sometido a la voluntad de Dios. Su fuerza proviene de su capacidad para confiar, para obedecer y para poner su fe en manos del Creador. Cada vez que Miguel se enfrenta a las fuerzas del mal,
lo hace con la certeza de que no lucha solo. Dios está con él, y esa certeza es la fuente de su invencibilidad. No importa cuán grande sea el enemigo, no importa cuán oscura sea la amenaza, Miguel siempre prevalece porque su poder no es suyo, es el poder del Creador, y contra eso, no hay enemigo que pueda triunfar. Así que, la fuerza de Miguel va más allá de lo físico. Es una lección sobre la verdadera naturaleza del poder, un recordatorio de que nuestra mayor fortaleza viene cuando confiamos plenamente en Dios, cuando dejamos que su voluntad guíe cada uno de nuestros actos. Miguel, el más fuerte de los ángeles, no es fuerte por lo que puede hacer, sino por en quien cree. A lo largo de los siglos, la figura de Miguel ha trascendido las páginas de las Escrituras y se ha convertido en un símbolo poderoso de protección, justicia y fuerza espiritual. ¿Pero qué significa Miguel en el mundo contemporáneo? En un tiempo donde las batallas ya no son libradas con espadas celestiales, y donde los enemigos invisibles son las tentaciones, las dudas y las sombras internas, Miguel sigue siendo una guía inquebrantable. Imagina por un momento el mundo moderno, un lugar lleno de desafíos espirituales, donde la fe a menudo es puesta a prueba. En medio del caos, las personas buscan esperanza, una fuente de protección contra las fuerzas que intentan apartarlas de la verdad y la bondad. En este contexto, Miguel se alza como una luz, un recordatorio de que, aunque el mal parece prevalecer a veces, la justicia y la verdad siempre tendrán un defensor. Hoy en día, muchos creen que Miguel sigue luchando, no solo en el cielo, sino en las vidas de aquellos que buscan protección divina. Los cristianos de todo el mundo lo invocan en sus oraciones, pidiendo su ayuda en momentos de debilidad o peligro. ¿Y por qué lo hacen? Porque Miguel no solo es el guerrero celestial, sino también el guardián de las almas, aquel que lucha incansablemente para mantener el equilibrio entre el bien y el mal. En una era donde la lucha ya no es solo física, sino profundamente espiritual, Miguel se convierte en un símbolo de la lucha interna que cada uno de nosotros enfrenta. Las tentaciones, el miedo, la ansiedad y la desesperanza son las nuevas formas de batalla, y Miguel, con su fidelidad a Dios y su inquebrantable fuerza espiritual, es el ejemplo de cómo enfrentar estos desafíos. Para muchos creyentes, la oración a Miguel es una forma de armarse contra los ataques invisibles del enemigo. En la famosa oración a San Miguel Arcángel, escrita por el Papa León XIII en 1886, se pide su protección contra las trampas del demonio. Esta oración, que sigue siendo recitada hoy en día, refleja la creencia de que Miguel no solo es el protector de los cielos, sino también de los corazones y las mentes de aquellos que luchan por mantenerse en el camino de la fe. Pero el impacto de Miguel no se limita solo a lo espiritual. En tiempos de conflicto y crisis global, su imagen también ha sido invocada como un símbolo de justicia. En la historia, los grandes defensores de la justicia, aquellos que luchan por la verdad y por los derechos de los más débiles, han encontrado en Miguel una fuente de inspiración. En él ven la fuerza de un líder que, sin importar la magnitud del desafío, permanece firme en su misión de proteger y servir a la voluntad de Dios. En la actualidad, cuando las personas enfrentan injusticias, persecuciones o simplemente sienten que están en una batalla constante contra el mal en sus vidas, la historia de Miguel les recuerda que la victoria está garantizada para aquellos que permanecen fieles a la verdad. Aunque los tiempos cambien, la necesidad de protección, de justicia y de una fuerza superior que guíe y defienda a los que siguen el camino de Dios, sigue siendo la misma. Miguel nos enseña que, incluso en el mundo moderno, lleno de incertidumbre y desafíos, no estamos solos. Siempre hay alguien luchando en nuestro favor, alguien que nunca se cansa, que nunca duda y que siempre está dispuesto a defendernos. Su ejemplo nos invita a luchar nuestras propias batallas, no con nuestras fuerzas, sino con la confianza de que Dios está de nuestro lado. Hoy, Miguel sigue siendo relevante no solo como una figura bíblica, sino como un faro de esperanza, un símbolo de lucha justa y un protector constante en un mundo lleno de peligros, tanto visibles como invisibles. La historia del Arcángel Miguel es más que un relato épico de batallas celestiales y victorias sobre el mal. Es una invitación a mirar más allá de lo visible y comprender que, detrás de cada lucha que enfrentamos, hay una batalla espiritual más grande en marcha. Desde su primera aparición en los cielos, Miguel no ha hecho otra cosa más que cumplir fielmente su misión, ser el defensor del reino de Dios, de su justicia y de su pueblo. Pero,
¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué nos deja la figura de Miguel en el corazón y en el alma? Primero, Miguel nos enseña el valor de la obediencia. En un mundo donde muchas veces buscamos la gloria para nosotros mismos o nos dejamos llevar por el orgullo, como lo hizo Lucifer, Miguel nos recuerda que la verdadera grandeza está en servir. No en buscar el poder o la fama, sino en ser fieles a la misión que Dios nos ha dado, por más grande o pequeña que sea. Cada uno de nosotros tiene un papel que cumplir en el plan divino, y es a través de la humildad y la obediencia como realmente llegamos a ser fuertes. Además, Miguel nos recuerda que no luchamos solos. En los momentos de mayor oscuridad, cuando parece que las fuerzas del mal están ganando terreno en nuestras vidas, debemos recordar que Dios nunca nos abandona. Así como Miguel y sus ángeles lucharon contra Lucifer y sus huestes, hay fuerzas invisibles trabajando a nuestro favor, protegiéndonos y guiándonos. Lo único que se nos pide es que confiemos en el plan de Dios y nos armemos con la fe y la oración, como nos lo dice la Escritura en Efesios 6. En segundo lugar, su historia es un ejemplo de coraje y perseverancia. Miguel no temía al enemigo, no dudaba de su misión y nunca se echó para atrás ante las fuerzas oscuras. Y es que su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en la justicia de Dios. Este coraje es una inspiración para todos nosotros. Todos enfrentamos batallas en nuestras vidas, desafíos familiares, personales, espirituales. Miguel nos muestra que, con fe, podemos enfrentar cualquier desafío, no porque seamos fuertes por nosotros mismos, sino porque Dios es nuestra fuerza. Finalmente, la historia de Miguel es un recordatorio de que la victoria del bien sobre el mal es inevitable. Aunque en el mundo veamos injusticias, corrupción y sufrimiento, debemos recordar que el final de la historia ya está escrito. Al igual que en el Apocalipsis, donde Miguel derrota al dragón, sabemos que el bien triunfará. La luz siempre vence a la oscuridad. Puede que enfrentemos momentos difíciles, pero con la fe en Dios y la protección de Miguel, saldremos victoriosos. Así que, en esta historia épica de batallas celestiales, hay una lección personal para cada uno de nosotros. Cada día, enfrentamos nuestras propias luchas. A veces son batallas internas, dudas, miedos, tentaciones. Otras veces son desafíos externos, injusticias, enfermedades, conflictos. En esos momentos, podemos recordar que, al igual que Miguel, podemos confiar en que Dios está con nosotros. Y si Miguel, el arcángel más fuerte, deposita toda su confianza en Dios, ¿cómo no lo haremos nosotros también? Así termina la historia de Miguel, el gran defensor del cielo y protector del pueblo de Dios. Pero su legado no acaba aquí. Su ejemplo sigue vivo, recordándonos que, con fe y obediencia, la victoria sobre cualquier oscuridad está asegurada. Para concluir, te invito a hacer esta oración al Arcángel Miguel para pedir su protección y guía. San Miguel Arcángel, defensor del cielo, protector del pueblo de Dios, te pedimos que nos cubras con tu espada de luz y nos defiendas en nuestras luchas diarias. Líbranos de las trampas del mal y ayúdanos a permanecer firmes en la fe. Que tu ejemplo de obediencia y valentía nos inspire a seguir los caminos del Señor. Amén. Si te ha gustado esta historia y has encontrado inspiración en ella, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y compartir este video con tus amigos y familiares para que también puedan conocer más sobre la fuerza y protección de San Miguel. Que Dios te bendiga.